Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este viernes 5 de junio, tiempo de profundizar la palabra de Dios, especialmente en este Evangelio de Marcos. Y quiero hacer referencia a un consejo, porque a veces la liturgia nos pone textos muy breves, tan breves y tan cortos que perdemos el contexto. Por eso yo voy a leer un poco antes del Evangelio de hoy y nos dice así en el Evangelio de Marcos. Un letrado que escuchó la discusión, al ver lo acertado de la respuesta, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el precepto más importante? Jesús le respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y el letrado le respondió: muy bien, maestro, es verdad lo que dices. El Señor es solo uno y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Cuando Jesús enseñaba en el templo, tomó la palabra y dijo: ¿por qué dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con gusto. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, por eso tomé un poco más, porque trata acá un tema esencial para el ser cristiano. ¿Cuál es la funcionalidad, el mandamiento más importante? Y uno dice: ¿cuántos mandamientos hay? 10. Yo cada vez que pregunto, pero en realidad tenemos que ser sinceros. En la Biblia, o sea, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, había 613 mandamientos. Y entonces uno dice: ¿por qué? Si no nos enseñaron en Catecismo 10, a nosotros los cristianos, los judíos saben los 600, el sábado, todas las prescripciones, los holocaustos, pero justamente como son tantos, se perdía el valor y el contexto de lo más importante. Y por eso era un tema profundo e interno en los judíos. Y a Jesús varias veces le preguntan eso. Y Jesús es muy claro. ¿Cuál es lo más importante? Y dice la Shema. Se dice Shema porque Shema Israel, Shema en hebreo. Escucha, Israel, escucha. El Señor tu Dios es solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo: amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús resume en eso todo. No hay ley, precepto, no hay nada que quite eso que es más esencial. O sea, ese es el fundamento de un proyecto de vida. Fíjense, qué contraste a lo que estamos viviendo hoy, inclusive en esta pandemia. Y a los que predominan, sobre todo, los medios de comunicación. ¿Y por qué? Porque en esto tenemos que tener oído y ojo crítico. Promueven el hedonismo, el placer, promueven el individualismo, promueven la supersalud, entonces vos te tenés que proteger de los demás. Cuando con esta pandemia nos dimos cuenta que acá lo importante es que nos salvemos todos, no nosotros individualmente. Sin embargo, el individualismo crece gravemente.
al punto que en medio de este cambio epocal, de cambio justamente de valores y demás, emergen cosas del pasado terribles. Lo sabemos lo que está pasando ahora. Emerge un racismo salvaje. Hombres de poder que quieren imponer el racismo. Pero uno dice, ¿pero qué es eso? ¿En qué año estamos? O, por ejemplo, el nazismo, en donde en toda Europa está creciendo tremendamente el neonazismo, alabando a los secuaces de Hitler. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿No aprendimos de la Segunda Guerra Mundial, de tanta muerte, de tanta sangre? ¿Nos olvidamos de eso? Y parece que sí. Y parece que a través de los medios de comunicación, de la manipulación, resulta que emergen hombres en el poder, racistas, violentos, que imponen y que quieren provocar la violencia en el pueblo. Y uno dice, en este tiempo, ¿qué pasó? Nos olvidamos. Y yo digo, bueno, en el fondo este tema de la violencia, del odio y del racismo es eterno un poco, ¿no? No se va a terminar porque haya un cambio de época, al contrario, justamente estamos viendo que están emergiendo cada vez peor. Sin embargo, también es, ¿cómo le podría decir?, la decadencia cultural la que nos está hablando. Porque esto de odiar al otro porque es inmigrante, o porque es negro, o porque es musulmán, o porque lo que sea, es algo que justamente no encaja con nuestro ser cristiano. Amar a Dios y al prójimo. Y en eso Jesús es muy tajante, porque además lo resume más todavía Jesús. Dice, todo lo que le vas a hacer al prójimo me lo haces a mí. Entonces, ¿cómo hacemos para amar a Dios? Amamos al prójimo. Pero el prójimo son los demás, son todos. No es solamente mi familia, porque si no, es un poco, no salgo de mi ego, de mi yo. Mi familia son parte mía. A veces no soy solo yo como ego, sino como mi grupo familiar, que me cierro al prójimo, a los otros. Sobre todo a los que sufren. Fíjense, algo esencial en el cristianismo es amar a Dios y al prójimo, porque además Jesús también lo dice, ¿no? ¿Cómo puedo decir que amo al Dios que no veo si no amo a mi prójimo que veo? Yo sé que el testimonio de cuántos santos, San Francisco o Teresa de Calcuta más cercana, ¿no? Cómo nos marcan. ¿Se recuerdan esa anécdota que le hicieron a Teresa de Calcuta cuando un periodista se le quiso acercar cuando Teresa estaba limpiando las llagas de un leproso en Calcuta? Cuando él se quiere acercar a Teresa, ve la llaga y se echa para atrás. Y por lo bajo le dice al que lo acompañaba, yo no haría eso ni por $1.000.000. Así dijo. Claro, Teresa lo escuchó. Y lo escuchó al lado del leproso que la estaba curando. Se paró y dice, yo tampoco. Yo esto no lo haría ni por $1.000.000. Yo lo hago por amor. A ver la escala de valores, a ver si se entendió. Él pensaba en el dinero y que solo con dinero, con $1.000.000 podía... Y ella, no, ni por $1.000.000, ni por todo el dinero del mundo. Es por amor que hay que hacerlo. A ver... no por interés. Fíjense cómo contrasta esos valores de nuestros santos, que son evangélicos, con un poco lo que promueven los medios de comunicación hoy en día, sin querer decir o satanizarlo, pero digo, el hedonismo, que cada uno se supera, tiene que ser como Superman. Tenemos que tener ojo crítico en eso, ¿no? O sea, amar a Dios y al prójimo es esencial. Si nos decimos cristianos, no podemos estar odiando al otro. Ni siquiera porque es de otro partido político, miren ustedes. Ni porque es de otra religión, ni porque es de otra raza. Porque no encaja con nuestro ser cristiano. No nos podemos decir que somos cristianos si odiamos a nuestros hermanos y los marginamos. De ninguna manera.
Y yo escucho cada discurso cruel y duro y recuerdo las homilías de Martin Luther King, maravillosa, donde a un jovencito se lo humillaba en un baño revolcándolo sobre el orín que había hecho, y el jovencito decir: ojalá que este hombre aprenda a amar. No sabe amar. Qué distintos esos valores, ¿eh? Porque esos valores son eternos. No importa el cambio epocal, no importa que hace 2000 años Jesús. No. Clarito como lo dijo a este letrado. Amar a Dios y al prójimo es lo más importante. Y el letrado se lo reconoció. Dice: tenés mucha razón. Y cuando lo dice así, Jesús le dice: no estás lejos del reino de los cielos. O sea, si comprendes eso, ya estás viviendo el reino de los cielos. Comprender que amar a Dios y al prójimo, lo más importante, es empezar a vivir en el reino. Tenemos muchos desafíos por anunciar en este cambio epocal. Perseveremos en ese llamado del Espíritu a hacer un mundo nuevo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.